cordiales, mi nombre es Gino Camafey y yo les vengo a hablar del patrón oro. El patrón oro. El patrón oro es un sistema monetario respaldado por el oro. Es decir, que el valor de cada unidad monetaria se fija en términos de una cantidad de oro concreta. Con este sistema, el emisor de la moneda garantiza que los billetes y monedas emitidos están respaldados por oro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando un país o un estado recurre o establece el patrón oro, se ven obligados a tener en flujo monetario la misma cantidad o una cantidad nominal igual a la que tienen respaldada en la banca por oro. Si también existiría el caso en el que es oro, plata o otro metal, sería un sistema bimetálico, pero normalmente se hace con oro. Este patrón oro es una vetusta histórica, viene estableciéndose o utilizándose desde hace miles de años, desde la antigua Grecia, pasando por el Imperio Romano, llegando hasta la Edad Media, a la monarquía y el feudalismo, y estableciéndose formalmente, oficialmente, a inicios del siglo pasado, estando vigente hasta finales del mismo siglo. Fue desbancado por el patrón de divisas o dinero fiat, cual se refiere al de esperanza de pago o de fe de pago, que es un patrón de divisas de cada país representado. Fue evolucionando hasta que el patrón oro fue desligado de todo el mundo. Los factores del patrón oro. Hay muchas ventajas y desventajas, entre ellas tenemos la inflación. Una ventaja del patrón oro es que evita que pueda ocurrir inflación cuando un gobierno imprime demasiado dinero. Si un país imprime dinero por mayor o excedente, cuando tiene el factor oro o está ligado al patrón oro, sería contraproducente porque perdería el valor, la moneda, ya que está representado por oro. Si no se incrementa la cantidad o los recursos en oro metálico, no se podría incrementar el precio o el valor de los billetes y perdería valor. La oferta. Una desventaja del patrón oro es que hay una oferta limitada de oro. Si las naciones solo pueden imprimir tanto dinero como el que puedan respaldar con oro, podría haber una escasez de dinero. Esta escasez de dinero vendría a una caída en la oferta y la demanda, lo que llegaría a limitada materia prima, servicios, como otros factores, otros productos, lo que llevaría al acaparamiento y a un estanque en la economía. El comercio internacional es una ventaja porque estabiliza el comercio internacional. El patrón de oro coloca a todas las naciones en un mismo nivel. Si varias naciones utilizan el patrón oro, pero tienen divisas distintas, ya sean libras, euros, dólares, pesos, soles, pero todas se ven reflejadas con el patrón oro, se puede llegar a una regla de tres fácilmente, porque el oro es el cambio que se hace. Los billetes serían un valor nominal, pero lo que está respaldado por los billetes es el oro, que es lo que buscan todas las naciones, es el recurso que se mantiene. Entonces rompería esa barrera de las divisas, porque si un país tiene menos o más liquidez, o es una moneda menos o más fuerte, igual el oro siempre va a ser el mismo metal precioso que manejan. Política económica. Una desventaja del patrón oro es que restringe la capacidad de los gobiernos de hacer política económica. Una práctica común durante tiempos difíciles en la economía es imprimir más billetes para aumentar el flujo de efectivo. Así se aumente la demanda, también se aumente la oferta y aumente la producción de un país y la economía salga a flote. Cosa que es contraproducente con el patrón oro. Es muy parecido al punto anterior. Si se imprimen más billetes, de los cuales están respaldados en las arcas en oro metálico, en oro real, esto lo que haría es que el valor monetario pierda valor nominal, ya que hay más billetes pero no hay más oro. Historia. El patrón oro funcionó bastante bien durante la Revolución Industrial del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Los gobiernos de todo el mundo trabajaron juntos para comerciar con el patrón oro y había una oferta de oro amplia para el tamaño de la economía mundial. Esto estuvo muy bien hasta la explosión de la Guerra Mundial, la cual se llama Guerra Relámpago,
porque fue muy rápida y en ese momento todos los gobiernos que participaron y países aledaños necesitaban más dinero del que tenía respaldado en oro, lo que les hizo imprimir cantidades de más y la aparición del dinero fiat, que es el de fe de pago o esperanza de pago, el cual fluctúa. Con conclusión final, el hecho de que el sistema monetario ya no se base en el patrón oro, sino en un sistema de dinero fiat sin más respaldo que la confianza por el Banco Central, ha sido objeto de muchas críticas, por lo que nos deja solo con la esperanza de que el país del cual proviene la divisa no fluctúe de manera negativa en su economía, cosa que no pasa con el oro, ya que es un recurso del cual se respalda de manera directa y canjea por el papel moneda a la cantidad denominada que éste tenga. El respaldo más seguro, pero por supuesto más limitante, porque es dinero que se representa como un recurso sólido y existente, cosa que no pasa con el fiat, que es dinero con un valor fluctuante. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jaime Linares, estudio en la Universidad Americana y en el día de hoy le estaré hablando sobre la tasa flexible. La tasa flexible está determinada por el mercado privado a través de la oferta y la demanda. Un tipo de cambio variable a menudo se denomina autocorrectivo, ya que las diferencias en la oferta y la demanda automáticamente se corregirán en el mercado. Esto a su vez generará más puestos de trabajo, provocando una autocorrección en el mercado. La clasificación de la tasa flexible o cambio flotante. Flotación limpia es aquella situación en la que se encuentra la moneda cuyo tipo de cambio es el que obtiene el juego de la oferta y la demanda, sin que el Banco Central intervenga en ningún momento. También se le conoce como tipo de flotación independiente. Flotación sucia es aquella situación en la que se encuentra la moneda cuyo tipo de cambio es el que obtiene el juego de la oferta y la demanda. Pero en este caso, el Banco Central se ve obligado a intervenir comprando o vendiendo para estabilizar la moneda y conseguir los objetos económicos. A esto también se le conoce como tipo de cambio de flotación administrativo, ya que tiene una flotación dirigida pero que no se anuncia previamente. Algunas ventajas y desventajas de la tasa flexible. Ventaja: aumenta el comercio internacional. No hay especulación. Alienta inversión a largo plazo. Desventaja: no ajusta rápidamente la tasa de cambio. Obliga a realizar ajustes en la política monetaria. La especulación obliga el uso de reserva. El miedo de la flotación. El término miedo a la flotación fue acuñado en la década de los 90 por Guillermo Calvo y Rebecca Reinhardt para referirse a las acciones de las autoridades monetarias de los países en la vía de desarrollo para evitar qué tipo de cambio de su divisa local con respecto al dólar fluctuase libremente. Un cambio flotante libre aumenta la volatilidad de la moneda extranjera. Esto puede causar problemas serios, especialmente en economías emergentes. Estas economías tienen un sector financiero con una o más condiciones de la siguiente: dolarización de alto de la responsabilidad, fragilidad financiera, efecto fuerte del balance, flexibilidad para atender las necesidades de los países. Un objetivo fundamental de la reforma de los mecanismos de préstamos realizada en el 2019 fue aparente estima que supone obtener créditos del Fondo Monetario Internacional e incentivar a los países a solicitar asistencia antes de que enfrenten una verdadera crisis. Los países con una trayectoria de políticas y fundamentos económicos muy sólidos que reúnen los criterios de habilitación que se especifican más adelante pueden solicitar un acuerdo en el mercado de la línea de crédito financiero cuando su balance de pago se vea ante presiones potenciales o efectivas. La flexibilidad que brinda la línea de crédito flexible significa que el fenómeno monetario internacional puede atender una amplia gama de necesidades de los países. Los países habilitados gozan de flexibilidad para utilizar la línea de crédito en cualquier momento dentro de un periodo predeterminado o para tratarla como un instrumento precautorio. La línea de crédito flexible garantiza a los países habilitados acceso amplio e inmediato a los recursos del
Fondo Monetario Internacional, sin condiciones continuas gracias a la solidez de los marcos de política. Muchas gracias. Muy buenas, profesor. Mi nombre es Maritza Gómez. Soy de la Universidad Latina de Panamá, la sede central, cursando Finanzas 2. Hoy compartiré sobre el tema, el subtema Bretton Woods dentro del tema sistema financiero. Bretton Woods inicia en los Estados Unidos. Dentro de la historia se habla de que Estados Unidos, buscaba de la posguerra, pasada lo que era la posguerra, poder introducir su credibilidad dentro de lo que eran los sistemas cerrados para los sistemas financieros, mercados cerrados para ellos. Y a la vez también adaptarse a los sistemas de intercambio, por lo menos mercados internacionales, en los que ellos pudiesen invertir. Esto sin tener limitante de capital internacional, o sea, sin tener restricciones. Por lo tanto, realizan una conferencia llamada Bretton Woods. Correcto se elabora un tipo de sistema financiero que para ellos tratan de poder abordar con aproximadamente 44 países en el año de 1944. En esta conferencia se establecieron diferentes tipos de acuerdos y a la vez se definieron reglas. Se creó el Estado FMI, que significa el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional se establece para que se pudiera velar porque las reglas pudiesen ser cumplidas dentro de lo que eran estos acuerdos, o todo lo que se pudiese tratar dentro de este sistema. También podemos conversar de que esto se basaba más que todo en el cambio del dólar, del oro, del patrón del oro por dólar. Ellos definieron una cantidad exacta para poder realizar el cambio de dólar a uno. Entonces esto se establecería y de esta manera ellos pudiesen pues, tener todo lo que era este mercado de poder tener este patrón del oro, de cambiar por dólares en Estados Unidos, sin ningún tipo de restricciones ni limitantes. Entonces, de esta manera, por lo menos se establecía también que cualquier cambio, o quizás algún país que tuviera algún desacuerdo, alguna posición opuesta a lo que se había establecido en un inicio, la FMI eran los únicos autorizados en poder realizar algún tipo de cambio o poder acordar, dar la oportunidad de hacer algún cambio dentro de todo lo que se puede hacer. También vemos de que cuando un país tiene algún problema en su balanza financiera, siempre puede acudir directamente a lo que es el centro de préstamos financieros monetarios de su país como opción. Dentro de lo que es, pues ya prácticamente pues, para terminar, la duración que tuvo este sistema de los Estados Unidos, que son de lo que pudo rescatar del país que pues, tuvo más tiempo dentro de lo que sería este acuerdo, dice que entre los años 40 y 50 funcionó de una forma perfecta, o por decirlo así, estable, pero que para los años 60 hubo un declive o como algunas presiones por las cuales le llevaron a tomar la decisión a los Estados Unidos de que para el mes de diciembre del año 71 se retiraran de este acuerdo y dejaran todo lo que era el patrón del oro. De esta forma, puedo concluir diciéndole sobre las huellas que dejó el acuerdo de Bretton Woods, el sistema de Bretton Woods. Es una refundación del sistema capitalista, con diferentes países capitalistas dentro de este mismo. Reafirmó todo lo que es este concepto financiero y para los Estados Unidos pues marcó una era la cual pues les permitió a ellos ver la fuerte economía como país y que actualmente es una potencia mundial en todo lo que es la economía y su mercado totalmente grande, y les permitió a Estados Unidos de igual manera en sus próximos años poder darse a conocer en esa economía estable.
Buenos días, mi nombre es Carlos Meneses. El día de hoy le estaré comentando y hablando un poco acerca de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Primero definamos básicamente qué es. Bueno, pero sabemos que hoy en día se busca fomentar un crecimiento económico sostenible. Debido a ello existe algo llamado Fondo Monetario Internacional, mejor conocido como FMI por sus siglas. Es un organismo que está integrado por 189 países. Cabe destacar que hay personas que creen que está integrado por 184, pero no es así porque en los últimos años se han integrado 5 naciones más, entonces para un total de 189 países, que trabaja básicamente para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. El Fondo Monetario Internacional fue creado a través de un tratado internacional en el año 1945 y tiene su sede en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Otro punto a destacar es su estructura. Pues su estructura está precedida por la Junta de Gobernadores, el estamento superior del FMI, y en el que están representados por todos los países miembros. Como son muchos los miembros que representan este organismo, es muy complicado juntarlos a todos al mismo tiempo. Por eso es que se deciden hacer ciertas reuniones anuales en ciertas fechas pactadas para que se puedan organizar y en esas reuniones tratar N cantidad de temas. Hoy en día está al mando Kristalina Georgieva, de nacionalidad búlgara. Se encuentra desde el año 2019 en el puesto de directora gerente. Anteriormente estaba otra directora que fue la primera directora mujer, que era la francesa Christine Lagarde, creo, de nacionalidad, bueno, como ya comenté, francesa, pero por cuestiones de ciertos escándalos que tuvo, fue básicamente que dejó su puesto, su mandato. Otro tema a tocar son los fines y objetivos del FMI. Básicamente su fin es evitar la crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas políticas económicas bien fundadas. Entre sus objetivos, como podemos ver aquí en la presentación, tenemos aportar la expansión y el crecimiento del sector comercial a nivel mundial, generar una plataforma que sea capaz de poder generar un equilibrio constante dentro de los tipos de cambio, también reducir el ratio de evaluaciones dentro del mercado cambiario. Recuerden que son muchas monedas las que se manejan, y también proporcionar soluciones ante los problemas existentes dentro de la balanza de pagos de cualquier país. Básicamente esos son los objetivos del Fondo Monetario Internacional. Por último, tenemos, siempre cuando tratamos de tocar un tema de acuerdo en el país donde estemos, siempre tratamos de relacionarlo y ver qué relación tiene dicho tema con el país donde nos encontramos. En mi caso, bueno, aquí en Panamá, bueno, porque resido aquí, yo no soy panameño, pero resido aquí. También hay que tocar y tener en cuenta cómo afecta el Fondo Monetario Internacional a Panamá y cómo están relacionados hoy en día. Básicamente, recordemos que hoy en día a nivel mundial estamos ante una crisis financiera, debido a que estamos atravesando por una pandemia gracias al coronavirus, lo cual ha generado que todos los países del mundo se hayan afectado. En el caso de Panamá no se queda atrás. Por ser una economía tan abierta y tan incrustada en comercio internacional y en temas de logística, pues, eso ha generado que estemos sufriendo de una manera muy importante de la caída de la actividad global. En cuanto a la economía de nuestro país, está como ya les comenté, está muy ligada al comercio internacional y al sector logístico. Por ejemplo, en el sector logístico tiene un peso superior al 33% del Producto Interno Bruto del país, y el canal de Panamá es uno de los pilares de su economía. Hoy en día, Panamá ha disminuido, gracias a estos temas que estamos atravesando con el coronavirus, ha disminuido el tránsito
considerablemente, creo que hasta un 21% menos de lo que se tenía especulado en el presupuesto en el año. Sin embargo, no todos son noticias negativas, ya que Panamá, entre los países de Centroamérica, es el que menos tiene, es el que menos se ha visto afectado. Según el Fondo Monetario Internacional, Panamá mantiene la proyección de menos 2% para la economía panameña en lo que viene siendo del 2020. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy Eisibeth Itzel Jaime Jiménez, estudiante de la Universidad Latina de Panamá, en la sede central. Les estaré hablando un poco acerca del tema poder económico global. Podemos definir el poder económico como el poder de compra que tienen las personas. Esto se refiere a un grupo restringido de personas que cuentan con una importante cantidad de recursos muy superior al resto de los habitantes de un país. Se trata de los llamados ricos. Estas personas contarían con la capacidad de influir en las decisiones relevantes que se toman para dirigir el rumbo de un país. Según el Centro de Investigación Pew Research Center, la potencia occidental es quien lidera la economía a nivel global. Tras realizar una encuesta a ciudadanos de 38 países durante la primavera de 2017. Aquí podemos ver una encuesta realizada a 38 países. La gráfica nos muestra que el 42% de las personas opinan que Estados Unidos tiene el poder económico global, mientras que el 32% de las personas afirma que es China. Para 24 países de 38 encuestados, Estados Unidos se mantiene por delante de China como primera potencia económica global. Así lo creen la mayoría de los países de América, Asia y África. En contraposición, numerosos estados de Europa, Rusia, Australia y Canadá, 12 en total, piensan que ese lugar lo ocupa el país asiático. En 2008, un 29% de los ciudadanos de la Unión Europea pensaban que China era la principal potencia económica del mundo. Para el 2017 lo pensó un 46%. Desde el 2016, China está por delante de Estados Unidos en poder de paridad de compra, según el Fondo Monetario Internacional, conocido por sus siglas FMI. En esta imagen podemos observar la evolución de las mayores economías del mundo, su clasificación mundial según su Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares. Vemos cómo Estados Unidos ocupa el primer lugar desde el 2017 hasta el 2020. También se estima que para el 2023 seguirá siendo primer lugar. Y China ocupa el segundo lugar durante todos estos años. Vemos países como el Reino Unido, que a través de los años su Producto Interno Bruto va decayendo, y otros países como España, que de ocupar un número 14, aumenta a un número 13 en 3 años seguidos, pero se estima que para el 2023 vuelve a ocupar el número 14. Según el documento Megatendencias, Cambio en el Poder Económico Global, nos dice que no hace mucho tiempo el desarrollo económico podía localizarse en los grandes mercados de Europa y Norteamérica, pero el juego comenzó a abrirse en las últimas décadas, cuando se identificaron atractivos emergentes en Asia y Latinoamérica. Hemos comenzado a transitar los primeros cambios en el poder económico global, una megatendencia que impacta directamente en el corazón de los negocios. Los cambios en los comportamientos del consumidor también están redefiniendo la concepción tradicional de industria o sector. La consecuencia más observable de esta transformación es que las empresas se están animando a explorar nuevas industrias por fuera de la propia, o sea, industrias adyacentes, para responder a las nuevas demandas de un consumo cada día más complejo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Rosas y hoy les voy a hablar un poco sobre los desequilibrios económicos. Ahora, como primera introducción les puedo decir que es un desajuste en ciertos parámetros variables que serán los que mantengan el equilibrio en el sector económico. Dicho
Dicho esto, entonces nos hacemos la gran pregunta, como dice la pregunta del millón, sobre qué es el desequilibrio económico. Bien, es una situación donde dos magnitudes que forman parte del sistema económico no se encontrarían estabilizadas. Y este fenómeno ocurre cuando hay variaciones en la oferta o en la demanda, provocadas por el desajuste en la gran e importante variable que es el precio. Ahora, tenemos dos tipos de desequilibrio económico. Tenemos el desequilibrio microeconómico y el desequilibrio macroeconómico. En el desequilibrio económico se produce cuando se aprecian desajustes entre las variables microeconómicas, claro, como lo dice su nombre, y estas pueden ser variables como la relación entre los costes de una empresa y el beneficio de esta. Ahora, en el desarrollo macroeconómico, quiere decir a mayor escala, gran escala, es aquel que se produce cuando los desajustes son entre dos variables macroeconómicas. Y estas variables pueden ser la inflación, el desempleo, por mencionar algunas. Ahora veamos un pequeño ejemplo sobre el desequilibrio microeconómico. Imaginemos que tenemos un mercado equilibrado. Perfecto. En este, la empresa Coches S.A. incrementa el precio de sus productos de tal forma que el precio real acaba situándose por encima del precio del mercado. Al incrementar el precio por encima del precio que demanda el mercado, la gente, por supuesto, deja de comprarlo. Así, al dejar los consumidores de comprar este producto, se produce una reducción grande en la demanda. Es decir, los consumidores dejan de comprar el producto, provocando que para que el mercado se ajuste a ese precio, los productores deban reducir la oferta. Bien, ahora veamos un ejemplo de desequilibrio macroeconómico. Imaginemos que tenemos un país que gasta mucho más de lo que ingresa. Es decir, los ingresos derivados de los impuestos para sostener los gastos del Estado son menores, e incluso que los propios gastos que está cometiendo el país. En este sentido, el país precisa emitir deuda, financiándose con esta deuda para asumir esos déficits de gasto. Una deuda que finalmente deberá pagarse en el futuro, por supuesto. Ahora, por esta razón, el país, cuando ya no puede seguir emitiendo deuda, debe iniciar un proceso de desapalancamiento, por lo que para ello precisa de planes de austeridad que ya no solo reducen el crecimiento económico, sino que también pueden derivar a una crisis financiera. Y ahora de esta manera terminamos la pequeña explicación sobre el desequilibrio económico. Muchas gracias. Nuevo profesor, mucho gusto. Mi nombre es Katianis de Gracia. Actualmente curso la materia de Finanzas 2 de la Universidad Latina de Panamá, sede central. Hoy tendré el gusto de hablarles de la flexibilidad de los tipos de cambios. Vamos a empezar hablando del conceptos. Viene siendo aquel en que las autoridades monetarias nacionales no intervienen en el intercambio del mercado de divisas. Por lo tanto, la evaluación de este tipo de cambios es determinada y exclusivamente por el comportamiento de la oferta y demanda de las divisas. En realidad, esta completa flexibilidad en este tipo de intercambio de monedas muy pocas veces se cumple. Lo más habitual es que exista la flotación sucia. ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a ver en la clasificación de los tipos de cambios flotantes. Vamos a hablar primero de la flotación limpia. Es aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de intercambio, la cual se obtienen en el juego de ofertas y demanda, sin que ningún tipo de banco central intervenga en el momento de hacer el intercambio. Esto también se le conoce como una flotación independiente. Ahora veamos qué es la flotación sucia. Bueno, es aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo intercambio, cuyo tipo de cambio, en el cual se obtiene en el juego de la oferta y demanda,
pero en este caso el Banco Central sí interviene y se ve obligado a comprar o vender para estabilizar el tipo de monedas y así conseguir los objetivos económicos. Esto también se le conoce como un cambio flotante administrativo. Continuamos viendo el equilibrio externo en el sistema de tipos de cambios flexibles. Vamos a ver que la balanza de pagos se va a equilibrar con las fuerzas del mercado. Es decir, las variaciones de los tipos de cambio equivaldrán la balanza de pago. Por consiguiente, es necesario que la balanza de pagos sea un objeto de política económica, en el sentido que esté equilibrado externamente. Lógicamente, esta medida en que el sistema de tipo de cambio flexible y las autoridades monetarias no intervienen en el mercado de divisas, no se producirá variaciones en el nivel de reservas centrales. El tipo de cambio se ajustará de tal forma en que la moneda, o más bien se iguale el tipo de oferta y demanda en las divisas y en la moneda nacional. En consecuencia, esto establecerá un equilibrio en las balanzas de pago. Vamos a continuar hablando de los argumentos a favor del tipo de cambio flexible. Por ejemplo, tenemos la autonomía en la política monetaria. Es decir, si los bancos centrales no tienen ninguna obligación en intervenir en los mercados de divisas con el fin de fijar la política monetaria, es decir, que ellos puedan subir o bajar el interés para tener así un equilibrio externo y interno a la vez. La simetría, cuando existe un sistema de tipos de cambio, suele existir una simetría en el sentido en que no todos los países tienen el mismo grado de poder influir a través del signo de la política monetaria. También vemos que el carácter de estabilizadores automáticos de los tipos de cambio. Esto quiere decir que en el sistema de cambios flexibles, en el ajuste rápido de los tipos de cambio, el mercado ayudaría a otros países a mantener su equilibrio, tanto interno como externo. Y así que hacer frente a las demandas que se van agregando. Ahora vamos a ver un poco a lo que están en contra de este tipo de cambios flexibles. Bueno, podemos ver que la especulación desestabilizadora y perturbaciones en el mercado monetario. Esto quiere decir que el sistema se ve flexible, se ve especulativo a través del capital. Los perjuicios en el sistema internacional y la inversión también a la vez, porque sería más inestable e imprescindible en los precios internacionales y esto tendría un impacto negativo a la hora del comercio y de las inversiones internacionales. A la vez podemos ver también la descoordinación de las políticas económicas bajo un sistema de tipos de intercambio flexibles. Esto existe la posibilidad, y tal como vimos que ocurrió en tiempo pasado durante las guerras, los países se vieron tan inmersos a las prácticas y las despreciaciones competitivas que esto perjudicó de una gran manera a la economía mundial. Podemos ver también la experiencia, como ya se los hablé anteriormente, durante el periodo de entreguerras en el pasado siglo. Pudimos ver que los países abandonaron el sistema de patrón oro, renunciando a los compromisos cambiatorios y dejando flotar sus monedas en el mercado de divisa, en un intento por conseguir o más bien eliminar el desempleo interno y establecer un equilibrio en el interior, se inició un periodo de devaluaciones competitivas y los resultados no fueron los que esperaban y fueron muy lejos los objetivos perseguidos por cada país. Durante la experiencia en el sistema de cambio flexible desde la ruptura de Bretton Woods, no respalda
plenamente los argumentos utilizados por aquellos que defienden este tipo de cambios y tampoco de aquellos que lo critican. Ya como en modo de recorderis o cosas que no debemos olvidar de esto, podemos ver que la evolución del tipo de cambio siempre va a estar determinado exclusivamente por el comportamiento de la oferta y demanda de las divisas. Cuando se produce un exceso de oferta de la moneda nacional, el equilibrio se establecerá mediante la depreciación de la moneda nacional. Cuando se produce un superávit de la balanza de pagos, se establecerá mediante la apreciación de la moneda nacional. Los argumentos que pudimos ver que estaban a favor fue la autonomía de la política monetaria, la simetría y el carácter de estabilizadores automáticos de este tipo de cambio. Los que tuvimos, o más bien vimos en contra, fue la disciplina, las especulaciones del mercado monetario, perjuicios del comercio internacional y la inversión, la descoordinación de las políticas económicas e ilusión de la autonomía. Bueno, esto sería todo. Aquí les dejo mi correo electrónico por cualquier duda. Además, también les dejo el link de donde pude hacer la investigación y saqué la mayor parte de información para esta pequeña charla. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Karen Adarve, soy estudiante de la Universidad Latina en la sede central y hoy tengo el placer de presentarles sobre la administración del sistema financiero internacional. Para iniciar es imprescindible conocer qué es el sistema financiero internacional. Es un conjunto de instituciones que pueden ser entidades privadas o gubernamentales, fondos y mercados, lo que permite que los ahorros de algunos agentes económicos caigan en manos de los solicitantes de préstamo. Así es como se regularizan los ahorros y las inversiones para garantizar que se asignen de la manera más eficiente posible. En otras palabras, lo que produce el sistema financiero es crédito. Los bancos tienen un papel muy importante en el sistema financiero, ya que actúan como intermediarios entre los ricos y los necesitados. Para continuar, es necesario mencionar que trabaja de las manos de tres instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. El Fondo Monetario Internacional, o también conocido por sus siglas FMI, es una organización formada por 189 países comprometidos con la financiación y cooperación monetaria global. Sus objetivos primordiales son establecer la estabilidad financiera, facilitar el comercio, promover internacionalmente un alto nivel de empleo, un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza. Se enfoca en estimular el buen funcionamiento de la economía a nivel mundial, evitando lo posible decadencias en el sistema por medio de la motivación a los países de asumir medidas políticas. El Banco Mundial es la organización internacional dominante en finanzas. Es el encargado de socorrer a los países en desarrollo que necesitan apoyo financiero y se encuentran en situación de pobreza, mediante préstamos o créditos. El Banco Mundial se ha mantenido gracias a la asignación de cuotas que hacen los países para participar en la organización, los pagos de intereses de préstamos que han otorgado en el pasado y la especulación en la bolsa de valores. Su objetivo es proporcionar crédito a los gobiernos de los países en desarrollo para financiar la inversión y promover el desarrollo económico. La Organización Mundial de Comercio. La OMC siempre ha sido un acuerdo comercial y arancelario temporal para el comercio mundial. Dado que diversos acuerdos provisionales no tienen ningún marco o estructura institucional, fue necesario establecer esta organización internacional, cuyo objetivo principal es promover el libre flujo de comercio entre países, tanto como sea posible. De esta manera, ha contribuido al crecimiento económico y al desarrollo mundial. La gestión financiera internacional es la encargada de estudiar todos los fenómenos relacionados a las finanzas. Gracias a los nuevos métodos de comunicación, el desarrollo de la tecnología, de la comunicación, el conveniente flujo de la capital y bienes a escala global, hasta las empresas más pequeñas se han dado cuenta de la necesidad de los negocios internacionales. Cuando los países del mundo comenzaron a abrirse entre sí, surgió la gestión financiera internacional, y a este fenómeno se le llama globalización. Vivimos en un mundo actual completamente globalizado, pero aún así, ¿tenemos claro el concepto general de globalización? Bueno, la globalización es el proceso histórico de integración global en los campos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural que ha hecho que el mundo esté cada vez más interconectado.
El proceso de globalización ha cambiado la forma en que los países interactúan entre sí. Tiene un gran impacto en la economía, en aspectos como mercado laboral, comercial e internacional, la política en los sistemas democráticos, los derechos humanos y el acceso a la educación. En el aspecto económico incluye el establecimiento de un mercado mundial que no contiene barreras arancelarias. Las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la informática, sobre todo el Internet, han jugado un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. Buenas, hoy les vengo a hablar sobre la inversión internacional. Mi nombre es Omar Cuervo, soy de la sede central de la Universidad Latina de Panamá y bueno, a continuación les explicaré sobre la inversión internacional o inversión extranjera directa. Es la colocación de capitales a largo plazo en alguna parte del mundo para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse entre ellas. A continuación veremos algunas determinantes diversas para que una empresa desee invertir en otro país. La explotación de nuevos mercados. Una de las principales razones por las que se han ofrecido diversas formas de explicar la presencia de la inversión extranjera directa en una economía es la búsqueda de nuevos mercados. Búsqueda de activos estratégicos. Este tipo de inversión extranjera directa puede dividirse en dos situaciones completamente extremas. Por una parte se encuentra la inversión que busca explotar la existencia y de ciertos recursos naturales. Esta es la forma más tradicional y habitual y antigua de inversión extranjera directa. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de inversión ha ido perdiendo importancia en el mundo, por parte que la dotación de factores es relativamente fija, pero también como resultado del surgimiento de muchos otros bienes que pueden sustituir a este tipo de recursos. ¿Cómo funciona la inversión internacional? En cuanto a la inversión internacional, se trata de la colocación de capitales en un país extranjero. Por un lado, consiste en la cesión de dinero y recursos al gobierno o a alguna empresa pública del país de destino, pero también se colocan valores oficiales de este último en el que se ofrece la inversión. Tipo de inversión extranjera directa, que es inversión internacional. Inversión extranjera directa horizontal. Abarca el tipo de transferencia de capital por inversores que establecen una empresa en un país extranjero en la misma línea del negocio en la que operan en el país de origen. Inversión extranjera directa vertical. Considera flujos de capital de empresas a negocios en una economía extranjera que operan en alguna parte de su misma cadena de producción. Es decir, que esta inversión directa vertical va solamente enfocado al mercado de la empresa que quiera invertir en un solo producto o una cadena de productos. Inversión extranjera directa conglomerada. La clase conglomerada implica la transferencia de capital de una entidad para participar en un negocio en el extranjero, que está desligado de la naturaleza de su empresa en el país de origen. Inversión extranjera directa de la plataforma. Cuando una empresa realiza este tipo de inversión en economía extranjera, su objetivo principal es crear una plataforma para explotar o llevar a cabo operaciones con un país tercero. Conocimiento sobre la inversión internacional o inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es utilizada por las empresas multinacionales para crear o financiar sus filiales extranjeras. Sin embargo, las filiales extranjeras de las multinacionales, además de tener financiación en el propio país en el que operan, solo el primer tipo de inversión constituye inversión extranjera directa.
y naturalmente suele ser una pequeña cantidad de la financiación total de la empresa filial. En concreto, se calcula aproximadamente la mitad de la financiación de las filiales de las multinacionales norteamericanas es obtenida en los países anfitriones. O sea que cada vez que las multinacionales norteamericanas abren en un país, son anfitriones. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carla García, soy estudiante de la Universidad Latina y estaré continuando con el tema sobre los sistemas financieros internacionales, pero esta vez enfocado en el mercado financiero internacional. Se conoce como mercado financiero internacional al sitio donde se reúnen tanto físicamente como virtualmente los demandantes y los ofertantes de un producto financiero. Y en este mercado influyen aspectos como institucionales, legales y organizativos que hacen que a la hora de la transacción sea de una manera más fácil y rápida. Un ejemplo de lo que vendría siendo el mercado financiero internacional, vamos a asimilarlo con el mercado de verduras, donde el producto es la verdura, existe un demandante que sería el cliente y existe un ofertante que sería el vendedor. Si colocamos en el puesto de la verdura un producto financiero como bonos o una acción o una divisa, ya se estaría convirtiendo en un mercado financiero internacional. Los mercados financieros internacionales cumplen en establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes, es decir, una intermediación compra y venta. También existe la función de fijar los precios de los productos financieros en función a la oferta y la demanda. También reducir los costes de intermediación para que exista una circulación fácil entre los productos y administrar los flujos de liquidez de los productos. El mercado financiero internacional se divide en 5 mercados. En el mercado monetario, en el mercado de capital, en el mercado de materia prima, en el mercado de divisas y en el mercado de derivados. En el mercado monetario participan las grandes capitales, tales como los bancos o las multinacionales, que tienen gran tesorería y venden su tesorería en un tiempo a corto plazo, porque este mercado monetario se caracteriza por ser de corto plazo, trabajando desde un día a 18 meses. Y además es el más fiable, ya que es el menos riesgoso y tiene una gran liquidez. También por segundo están los mercados capitales, los cuales incluyen los mercados de acciones y bonos. Y este se subdivide en mercados primarios y en mercados secundarios. Los mercados primarios se subdividen en 2, en renta fija, los cuales serían los bonos que se van pagando en un lapso desde un año hasta 18 meses. También está la renta variable, que serían los productos financieros como las acciones, que tienen mayor riesgo y mayor beneficio, ya que si uno inversiona un capital en inicio, no sabemos si en 10 años puede duplicar la cantidad que invertimos o podemos perderlo todo. También está el mercado secundario, que es donde se negocian las acciones y bonos previamente emitidos, es decir, una reventa de esas acciones o bonos. También está la materia prima, que se clasifica en 3, como los granos, ya sean las lentejas, los frijoles. También está el mercado de materia prima de energía, como conocemos principalmente el ejemplo del petróleo, y el mercado de metales, ya sea oro, plata o bronce. Por cuarto lugar, conocemos al mercado de divisas, o mejor conocido a nivel financiero como Forex, y es el que se intercambian las divisas de los distintos países.
Esta cumple con las transparencias en transacciones internacionales, permiten negociaciones de un país a otro y la financiación y operaciones internacionales, llegando a ganar diariamente 3 trillones de dólares. Los participantes del mercado de Forex son los importadores, los exportadores, los inversionistas internacionales y los mismos turistas para establecer el tipo de cambio de una moneda frente a otra. Estos se cambian en las tasas de cambio. Y por último tenemos los mercados de derivados, los cuales, como su nombre lo indica, su valor deriva del precio de un activo, de otro activo principal. Está compuesto por productos subyacentes, ya sea por naturaleza financiera, como bonos, acciones o divisas. También está de naturaleza por parte de la materia prima de energías y por parte de la materia prima agrícola. Su objetivo es la posibilidad de negociar un activo que tiene precio futuro incierto a un precio o valor presente.